Amigos, muy buen día. Me da mucho gusto saludarle y darles la bienvenida. Espero que ustedes estén bien, que la estén pasando muy bien. Voy a ver si alguien quiere enlazarse al programa con mucho gusto. Seguiremos en estos temas, en este tema de los silencios, cada vez con los recursos al alcance para que bíblicamente podamos explorar este tema del silencio que nos ha dado para muchos, como ustedes se han dado cuenta. Y el silencio también es sanador, claro, es profundo. El silencio implica también esa escucha activa, no pasiva, pero lo que hemos visto, ese silencio, es el trabajo también de Dios, hasta donde ayer estuvimos platicando. Quédate con nosotros en este enlace, en estas redes. Bueno, si crees que le puede ayudar a alguien, por supuesto, te pido compártelo. Vamos a seguir explorando. Si quieres ayudarnos en las citas bíblicas, mándame un texto para mandarte el enlace a través del cual tú puedes formar parte de este programa en vivo y además estar dentro de él con tus preguntas, con tus inquietudes, con tus preocupaciones, con tus angustias, con todo, para tratar juntos de encontrar en ese silencio de Dios la respuesta en nuestras vidas. Bien, saludo a aquellos que me están escuchando por la página de internet 1380 AM. Saludo a aquellos también y te invito para que bajes la aplicación a través de nuestra página. Baja 1380 BG Radio 1380 a Virgen de Radio BGR 1380. Baja la aplicación para que tengas 24 horas de programación. También tenemos nuestras oraciones virtuales en vivo. Es una retransmisión de lo que constantemente ponemos, se estará haciendo en vivo y que a través de nuestras redes nosotros ponemos, por supuesto, pero en el radio hacemos una retransmisión de esas oraciones de cada día en vivo con nuestros grupos, con la familia de los 365 días. Así que, bueno, pues como tú te das cuenta, hay muchos medios a través del cual puedes estar en contacto con nosotros. Y a nuestros amigos también de que nos están escuchando, si tú quieres entrar, ya estamos en las redes para también ir Biblia, papel y lápiz, anotando y compartiendo tus experiencias ahora que estamos viendo este tema. Y particularmente, tú lo sabes, siempre les digo, Biblia, papel y lápiz, porque, bueno, pues para mí la Sagrada Escritura todo lo tiene y ese es el medio a través del cual me gusta recorrer cada tema. Y creo que nos hace falta como católicos navegar más a través de la Escritura, que es la palabra viva de nuestro Señor, por medio de la cual le escuchamos, le conocemos, caminamos, le amamos inclusive. Quien quiera conocer su voluntad, quien quiera conocer quién es Él, pues nada, hay que hacerlo a través de la Sagrada Escritura. Es el recurso a nuestro alcance. Vamos entonces a seguir con el tema. Creo que ya he estado compartiendo en los grupos que me piden el enlace. Creo que ya lo estoy pasando por aquellos que lo quieran. Bueno, pues ya lo estamos pasando. Muy bien. Biblia, papel y lápiz. Vamos a ver. Biblia, papel y lápiz. Decíamos los silencios. Estos silencios de Dios son numerosos en las Sagradas Escrituras. Vamos a seguir recorriendo unas citas.
Como dije la vez pasada, si tú de pronto crees que esa cita ya la dimos, no es que se nos olvidó y estamos repitiendo, es que tiene un sentido, ya sea porque lo estamos viendo desde otra perspectiva o porque esa repetición nos va a ayudar para encontrar con profundidad precisamente algo más de este tema que nosotros estamos tocando en esta mañana. Los silencios de Dios tiene en en las Sagradas Escrituras muchas referencias. Vamos a ver algunas de estas citas. Por ejemplo, expresan también la consternación, bueno, a nosotros, lo vimos en el Salmo específicamente en el programa pasado. Los silencios de Dios nos causan, y no podemos negarlo, cierta consternación. Decíamos, Dios mío, de día te grito y no respondes. ¿Te acuerdas? Estábamos hablando de los salmos, ¿no? Los autores piden una palabra audible, visible, una respuesta visible, el favor de Dios que calma a su pueblo de una manera visible. No quieren esa palabra, le piden una palabra performativa, como dicen algunos de los lingüistas, ¿no? En la mañana hazme escuchar tu gracia, Salmo 143, versículo 8, que fue con el que cerramos la sesión de ayer. Entonces, no es solo, Señor, dame tu palabra, sino dame tu gracia para escuchar tu palabra, sea como venga mi vida, por las Sagradas Escrituras, por la Santa Eucaristía, en el confesionario, a través de la experiencia de vida, a través de lo que nos dice otro hermano. Una palabra eficaz, una palabra activa. La palabra que el Señor nos dice que no viene vacía. Usó este término hoy en la mañana en la Santa Misa el sacerdote su homilía, ¿no? La palabra de Dios no es vacía y no te deja en el vacío, ¿no? Se cumple. Vamos a Isaías capítulo 55, versículo 11. Isaías capítulo 55, versículo 11. Isaías 55, versículo 11. Dice así: así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que quiero y cumple la orden de Dios. No vuelve a mí sin producir un efecto. No es una palabra vacía. Vamos a regresar a Elías. La Biblia no solo contiene las palabras dirigidas a todos, sino también la palabra que viene de manera personal, dirigida a ti, exclusivamente a ti, única, personal, íntima. Le responde a tu corazón. Este es el caso de Elías, que le da una respuesta personal, una palabra personal. En el caso de Elías, con Joreb, ¿no? A ver, de mis muchachos que ya están uniéndose a través del Zoom, si me hacen el favor de buscar Primera de Reyes, capítulo 19, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8 al 18. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 8
al 18. ¿Qué nos dice? Si alguno de los que me están escuchando la tienen lista. Primera de Reyes dijiste, Sí, Primera de Reyes 19, 19, capítulo 8 al 18. dice, se levantó, comió y bebió. Con la fuerza de aquella comida, comió 40 días, 40 noches, hasta el monte de Dios de Herobe. Allí entró en la cueva y pasó en ella la noche. Le fue dirigida la palabra de Yahvé, que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él le dijo, ardor en celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares, han pasado a espada, han pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y busca mi vida para quitármela. Le dijo, sal y ponte en el monte ante Yahvé. Y he aquí que Yahvé pasaba. Hubo un huracán tan violento que herdía las montañas y quebrantaba las rocas ante Yahvé. Pero no estaba Yahvé en el huracán. Después del huracán, un temblor de tierra, pero no estaba Yahvé en el temblor. Después del temblor, fuego, pero no estaba Yahvé en el fuego. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se puso a la entrada de la cueva. Le fue dirigida una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares, han pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo, buscan mi vida para quitármela. Yahvé le dijo, anda, vuelve por tu camino hacia el desierto de Damasco. Vete y unge a Hazael como el rey de Harán. Ungirás a Jehu, hijo de Nisi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safá, de de Abel Mejola, le ungirás como profeta en tu lugar. Y aquel escape a la espada de Hazael le hará morir. Jehú, al que escape a la espada de Jehú, le hará morir Eliseo. Pero reservaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se doblan ante Baal y todas las bocas que no le besaron. ¿Era hasta el 18? Sí, sí. Muchas gracias, Leti. Muy bien. Ya habíamos hablado de que el Señor no está en el fuego, en el huracán, en el terremoto, sino en la suave brisa, ¿recuerdas? La primera vez que visitamos esta cita, observamos estos detalles. Y decíamos también por aquí 8:18 que él estaba en una cueva donde había pasado la noche. Ah, este pasaje tiene 4 momentos. Encontramos en esta historia 4 momentos. Primero, ojo, vamos a seguir la historia. Una larga caminata. Una larga caminata. Y subió, que dice el versículo 8, Leti. Permite. Sí, está bien. Se levantó, comió y bebió,
y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Exacto. Algunas versiones dicen hasta Joreb, el monte de Dios. Vamos a detenernos aquí. Primer paso en la historia. Hay una larga caminata. Hay la subida a un monte. Dejar pasar la tormenta y las otras voces poderosas. No hay una voz fuerte, sino esperar una voz tranquila que viene y le dice a Elías, que viene y le pregunta a Elías, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Para algunos es una pregunta también de misión. En primer lugar, está ese itinerario, esa caminata o ese paseo. ¿Cuál es el primer paso en el itinerario de tu vida para escuchar al Señor? Que hasta aquí tú esperas que pase por una voz fuerte, que lo escuches con una voz fuerte, pero dijimos, deja pasar la tormenta, deja pasar el viento, deja pasar el fuego, porque ahí no está. ¿Cuánto he tenido que caminar para identificar? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Puede ser que tú te estás haciendo estas preguntas cuando te refieras al tiempo de tu vida sin Dios. Puede ser que tú te hagas estas preguntas cuando te refieres al tiempo que ha pasado donde aparentemente ya conoces a Dios. Si lo conozco, vivo mi fe, oro, platico, etcétera, pero aún no entiendo el silencio, aún creo que no me habla, aún no entiendo su lenguaje, aún no entro en intimidad con él, aún no sé a qué se refieren cuando dicen que escuchan la voz del Señor. ¿Cuál es tu itinerario? ¿Cuál es esa larga caminata? En ocasiones la larga caminata incluye la subida a un monte, o sea, un momento en donde las fuerzas, el esfuerzo, el sacrificio, los problemas, la enfermedad vienen, se hace pesado en la vida y entonces corremos a buscar esa voz fuerte que aunque no la encontremos así, ya nos pone en el sentido de la búsqueda y de la apertura para escucharle. Los montes en nuestra vida también para el Señor eran los sitios de aislamiento, de hablar con el Señor, de estar en soledad, de alejarse del mundo, de los discípulos, de la multitud que le sigue, que le persigue para obtener de él algo. Bueno, esos montes no solo reflejan en nosotros la prueba que nos pone a la disposición, sino la principal disposición en la prueba es ponernos nosotros en la escucha de Dios. La mayor prueba para nosotros es tener la disposición de alejarme de la multitud, de dejar pasar el ruido, las voces fuertes, y alejarme para ser sensible a la suave brisa que me hablará. Escuchar la voz del Señor y particularmente el silencio del Señor requiere paciencia. Bien, unos diferentes a otros, pero es personal. Cada quien tiene una vida, una experiencia, una historia, un talento, un temperamento. Nada, ninguna historia, ningún camino es igual. Yo puedo a veces escucharlo
Hay gente que me dice, entre más ruido haya es mejor, pero ¿cómo? El ruido bloquea, me ayuda a bloquear y me permite interiorizar. Yo no podría hacer eso, ¿no? Yo no podría hacer eso. Hay gente que dice, no, yo necesito total silencio, total lejanía, total, ¿cierto? Cada quien es diferente, pero se requiere, uno, disponibilidad, dos, tiempo, tres, paciencia. Para Dios no es imposible, pero hoy en día esto es raro porque la gente tiene prisa, porque suena más el ruido, porque hay mucho escándalo en nuestro alrededor. El otro día platicaba con mi nuera, porque en Tabasco, eh, yo no sé si esto es algo de la gente de trópico a nivel general, pero en Tabasco la gente es muy escandalosa, no habla, grita, no, es muy escandalosa. Los veracruzanos también un poco, ¿no? No sé, ¿no? Entonces estábamos hablando un poquito de la broma de eso, porque ella habla muy fuerte, ¿no? Y le decía que yo estaba en un aeropuerto sentada en México, el aeropuerto de México, justamente iba a tomar el vuelo a Tabasco y de repente estaba sentada cuando empiezo a escuchar un burullo y gritos y todo, y levanto la mirada muy lejos. Estaba un grupo de caballeros. No, no, había señoras, era un grupo de personas. Inmediatamente dije, vienen a esta sala, van a Tabasco. Efectivamente, ¿no? Vamos identificando el ruido con facilidad, pero no identificamos el silencio, la suave brisa. Entonces, ¿cómo escuchar e identificar la voz del Señor? Y el Señor, el pastor, dice, mis ovejas reconocen mi voz. ¿No? Cada vez ha habido más interés en hacer peregrinaciones. Y es, yo creo, la búsqueda del pueblo. Quiero conocer, quiero encontrarme con Él, quiero alejarme de la rutina, quiero ver algo diferente. Y escogemos los sitios pues más hermosos. Yo la verdad, cualquiera que escojas es lindo. Yo disfruto cualquiera. Y hay veces que puedo ir al mismo lugar 2 veces y hacerlo como si fuera la primera. Hago un ejercicio conmigo. Pero hay quienes no pueden hacer esto. Y creen que si no van al retiro o a la peregrinación se pierden de la comunicación de Dios. Es que ¿dónde estás? Cualquiera que sea tu circunstancia, puedes hacer ese itinerario, esa peregrinación, esa caminata, esa subida al monte para escuchar y disfrutar de la suave brisa. ¿Qué se requiere? Disponibilidad, búsqueda, paciencia para un encuentro. La segunda lección en este relato es ese encuentro en Joreb. Encontramos la discreción de Dios. Comió, bebió. Vamos al versículo 7, si me haces favor de leer ahí. Versículo 7. Perdón, no, no podía abrir el micrófono. Ok. Dice, el 7 se volvió segunda vez el ángel de Yahvé. Le tocó y le dijo, levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti. Levanta y come, come. Ah, hay que hablar para que la gente nos oiga, pero hay que hablar bajo
para que la gente te escuche. ¿Qué es lo que tú quieres de Dios? Hay que hablar para que la gente nos oiga, pero hay que hablar bajo para que la gente nos escuche, dice un autor por ahí. Dios habla bajo, suave brisa. Y sus palabras también son suaves, son suaves. Aprender a escuchar no es fácil. Y cuando Él quiere hacer escuchar su voz, también es suave. Tenía una conocida, una señora de profunda oración. Toda su vida la veías y decías, nada más con solo verla, esta mujer es una santa. Con solo verla. Y ella vino un día y me dijo, Gloria, ¿verdad que la voz del Señor es bajita? Dice, ¿cómo la escuchaste? Me dice, apenas un susurro. Tenía yo que poner mucha atención. Eso es escuchar. Y creo que a veces el Señor lo hace con esa intención para probar qué tanta es tu atención y tu escucha. ¿Estás poniendo tu alma y tu corazón? Porque es una escucha que requiere todo de ti, toda tu atención, como el amor, como el amor. Tu corazón y tu alma. ¿Habías pensado en eso? Habla para que te oigan, pero habla bajo para que te escuchen. Entonces, la discreción de Dios la marca con el sonido de su palabra. Es discreto. ¿Qué es lo que normalmente decimos? Entraste con mucha discreción al salón, ¿no? No haciendo ruido, brulla, haciéndote notar, o sea, habló discretamente, dijo lo necesario, lo dijo en un tono de voz adecuado. ¿Qué esperas que haga Dios? Que venga con tambores y tinteles y fanfarrias y hey, aquí estoy, a ver, vamos. Hey, espérate, eso sí lo hace el enemigo. Le encanta el ruido. ¿Sí sabías? Le encanta el ruido al enemigo, pero no a Jesús. No a Jesús. Le ponemos atención. Al quererlo escuchar es porque es un querer, viene de nuestro corazón, viene de nuestra alma. Trato de identificar su voz así, bajito. Ahora en este conflicto de Israel, cuando empezaron hace semanas atrás a liberar a los rehenes, que había niños en ellos, una de las cosas y de las características que encontraron como consecuencia de los niños secuestrados por Hamas es que los tenían atemorizados. Ustedes saben que los tenían bajo tierra en los túneles que construyeron, pero les prohibían ruido, les prohibían hablar, les prohibían. Entonces llegó el caso que algunos de los niños les llegaron a poner un arma en la sien para que no hicieran ruido. Obviamente, este grupo terrorista pues no quería nada que llamara la atención cuando el IDF, el ejército israelí, estaba ya abriendo y descubriendo todos los túneles. Por tanto, la comunicación que los niños podían tener era muy bajita. Ellos empezaron a comunicar con su mamá o con otro bajito, una voz muy baja.
Pues cuando los sacaron, la característica que observaron de ellos es que hablaban muy bajito. Y hubieron testimonios al respecto. A mí me llamó la atención mucho una amplia entrevista que le hicieron a un papá y él decía, habla tan bajito su hija que había sido secuestrada. Dice que tengo casi que poner mi oído en sus labios para poderla escuchar. ¡Wow! Después pasó días, semanas y le hicieron otra entrevista para saber cómo seguía y dijo, va mejor, va superando, ¿no? Los niños tienen una gran resiliencia, ¿no? Va superando. Y dijo el papá, ya casi no tengo que acercarme tanto a ella. Ya casi habla con voz normal. Cuando quieres escuchar a alguien, te acercas, pones atención. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Vamos entonces, me da risa porque a veces tenemos oídos y atención para lo que no es tan bueno, ¿verdad? Pero ahí estamos. Y entonces decimos, ¿me lo repites, por favor? O sea, ¿no? Y no somos capaces de hacer un ejercicio mayor para escuchar la voz de nuestro Señor. Bien, nos vamos al versículo pues yo creo que es el mismo 7. Sí. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Dice el versículo 7. ¿Qué haces aquí? ¿Y qué dice el versículo 13, Leti? El 13 dice, al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se puso a la entrada de la cueva. Le fue dirigida una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Después del fuego vino un sonido suave y delicado, dicen algunas versiones de la Biblia. Cuando oye ese suave, ese oído suave, dice el texto, al escucharlo, y el texto de Leti dice, al oírlo. Elías se cubrió la cara y salió y se quedó en la entrada de la cueva. Noten este detalle. Lo mencioné en una ocasión. ¿Te das cuenta que lo que provoca el movimiento en Elías es no el fuego, no el viento, el huracán, no el terremoto, el viento suave, la suave brisa provocan movimiento en Elías que se para afuera de la cueva, en la puerta de la cueva. Qué interesante. ¿Habías puesto atención a eso? Uno, algunas versiones de la Biblia dicen al oírlo, otras dicen al escucharlo. Dos, pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado, muy fino. Esto ya lo hablamos en otra ocasión. Al escucharlo, Elías se cubrió la cara, se cubrió, o sea, con su manto, ¿no? Y salió y se quedó en la entrada de la cueva. Él había entrado en una cueva. La primera ocasión que escuchó, ¿qué haces ahí? Estaba en la cueva.
Pero cuando viene el sonido suave, Elías se para y se pone en la puerta de la cueva. Fíjate lo que produce el movimiento en él. Y entonces ahora, en la puerta de la cueva, por segunda vez, oye, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí? ¿Se habían dado cuenta de este detalle? Y entonces ya el Señor, mira, he escuchado todo esto, etcétera. Me hace recordar una pregunta. Vamos a Génesis 3. Vamos a Génesis 3. En el versículo, a ver, ¿quién me lo lee? Por favor. 9. Génesis 3, versículo 9. ¿Qué dice? Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahí, Elías? Wow. Solo con esto pudiéramos quedarnos. El Señor te pregunta, ¿dónde estás, Víctor? ¿Dónde estás, Olguita? ¿Qué haces allí, Carlita? Hay una historia que se cuenta, un escritor, que no me acuerdo el nombre, la verdad, más o menos me acuerdo de la historia. Y dice que este era un profesor encarcelado por una denuncia que era una calumnia, ¿no? Entonces viene a visitarlo el capitán de la gendarmería. Entonces el capitán le preguntó, ¿cómo era posible? ¿Cómo era posible que ese Dios omnisciente, o sea, sabio, le dijera a Adán, ¿dónde estás? Le preguntara a Adán, ¿dónde estás? Aquel que todo lo sabe, como sería el caso de Elías. ¿Cómo es posible que el Señor, que todo lo sabe, que está viendo a Elías, le pregunta, ¿qué haces ahí? ¿Cierto? ¿No? Y entonces, este profesor, que era un rabino, ya dije que estaba encarcelado por una calumnia, le respondió que como todas las palabras de la Biblia, ojo con esto, que como todas las palabras de la Biblia, la pregunta se dirige hacia el hombre, o sea, hacia ti, Blanquita, hacia ti, Chayito, hacia ti que me escuchas donde quiera que estás. Entonces él le dijo, en todo momento, Dios llama a todo hombre. ¿Dónde estás en tu mundo? ¿Dónde has pasado tantos días y tantos años? ¿Hasta dónde has llegado en Cristo? ¡Wow! Bonita escena. Bonita escena. Este es el tercer momento. Entonces, primer momento, el camino. El camino, el itinerario de vida. Se requiere tiempo, paciencia, pero yo diría más disposición. Segundo momento, la discreción de Dios.
la suave brisa, las pocas palabras, el tono bajo, incluso hasta ritmo suave en ocasiones, que no por eso deja de ser firme. Tercer momento, la pregunta, ¿dónde estás, Satán? ¿Qué haces ahí, Elías? Ahorita les voy a dar más citas sobre esto. Todas, como en toda palabra en la Biblia, es una pregunta para el hombre. De esto es otro tema, ¿eh? Este solo momento ya es otro tema. Vamos al cuarto momento en esta historia de Elías, ¿no? Dice, he sentido mucho celo, Dios Todopoderoso. ¿Y qué dice el versículo 15, Leti? Versículo 15, De Elías, no, Reyes. de Reyes, Sí, sí. perdón. Muy bien. Yahvé le dijo, anda, vuelve por tu camino hacia el desierto de Damasco. Vete y unge a Hazael como el rey de Aram. Ujú. El cuarto momento en la historia de Elías es la palabra que nos da una responsabilidad, que nos da una misión. Vete, o sea, haz esto, haz esto. Lo que yo no sé es si nosotros tomamos esa responsabilidad desde la primera palabra, sin escondernos como Jonás o sin escondernos como Adán, para poder escuchar la segunda palabra. Ve, vete, haz esto. Vamos, ¿podrías leer, por favor, Génesis 3? Vamos a ver. Versículo 12. Génesis 3, versículo 12. El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Ese es el versículo que 12. Sí, No, perdón, 13, sigue hasta el 13, perdón. del 12 al 13. Sí, Ok. sí, 12 al El, 13. hom- el hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Interrogativa. Dios nos repele. Dios nos interroga. Dios dirige su palabra a nosotros. La primera parte de su frase. Porque en la segunda viene la acción. En el caso de Elías, ve. En el caso de Adán, viene la represión. Dije esto, ¿por qué hiciste esto? Ahora va a pasar esto. Interrogación, diálogo, búsqueda de Dios al hombre para después la parte imperativa. Ve. En el encuentro entre Pedro y Jesús resucitado, también incluye 4 momentos, pero me quiero detener aquí antes de llevarles a otro ejemplo. Los que me están escuchando y que puedan hablar ahorita, ¿cuál de estos momentos, uno, los habías notado en la lectura? ¿Se había revelado ante ti?
en cuál de estos momentos, 3 que estás viviendo hoy por hoy. ¿Cuál te puede más? ¿Cuál llama más tu atención? ¿Cuál crees que es el tuyo en este momento de tu vida? A ver, Leti, tú que estabas leyendo las citas. A mí me llama mucho la atención cuando dice que Dios lo manda a que vaya y lo envía. Entonces, cómo Dios a veces nos manda a cosas que hagamos y a veces no las hacemos conforme a su santísima voluntad, porque le dice, ¿qué has hecho? Cuando le dice a Eva, ¿qué has? Sí, a Eva, ya me confundí. Pero ¿qué has hecho? Cuando Dios nos manda y realmente, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo mi voluntad? Creo que eso me está tocando ahí mucho. Ujú. Si hay alguien más que quiera compartir. Si hay alguien más que quiera decir algo de esta palabra. A ver, voy a saludar a los que nos están siguiendo. Vamos a ver aquí. ¿Pero qué haces? A ver. Betty Casino, buenos días. Blanquita González, sí. Chayito Muñoz, buenos días. Lidia, hola, saludos. ¿Cómo estás, hijita? Víctor, usemos todos los medios de internet. Gracias, Víctor, y gracias por el tema de anoche. También estuvo muy bien la sesión. A mí en particular, de estos 4 momentos que vemos, me llama más la atención cómo la suave brisa provoca el movimiento de Elías. El silencio nos mueve. ¿Por qué no? En el caso particular del mundo, nos mueve el ruido, cierto. Pero te das cuenta qué opuesto es la comunicación de Dios. No nos confundamos. Como el mundo se comunica contigo, no es la manera que esperes que Dios va a salir a tu encuentro. No va a salir con anuncios, no va a salir en el comercio, en el mall, no le va a poner un descuento a su voz, no te va a prometer cosas fáciles, no te va a ofrecer siempre el fruto suave, delicioso, sabroso, jugoso para llamar tu atención. Tenemos a un Cristo que camina el Calvario, por ejemplo, que nos habla de la persecución. Es que por eso la fe es muy triste, etcétera, etcétera. No, es que nos enseña a ver de una manera diferente este valle de lágrimas, porque lo es. Hay una gran batalla afuera en las calles, en las casas, en nosotros mismos. Y esta fe es una fe de esperanza. Es una fe de esperanza. Ahora en el conflicto de Gaza constantemente oyes que ellos dicen, saldremos victoriosos, vamos por la victoria, saldré. Y nosotros católicos, en la fe verdadera, con un Dios omnipotente, sapiente, misericordioso, no se oye en nuestros labios que creemos en la victoria y la creemos porque confiamos en Él. Lo escuchamos, me voy por otro lado, en esas sectas, religiones, fe, speakers, conferencias prometedoras, ¿cómo se llaman estas? De la abundancia, de la prosperidad, de la... Espérate, eso es lo que tú quieres escuchar. Por eso la gente con facilidad se va
Estoy cansado de no tener, de los problemas, de la depresión, quiero escuchar algo agradable. Pues es que está la voz del Señor, que atrás de eso, con una voz suave, sin promesas, sin llamativos, sin descuentos, sin ruido, sin viento, sin fuego, te dice, solo cree en mí, saldrás victorioso. Refúgiate y descánsate en mí. El Señor es mi pastor, en verdes pastos me hará reposar. ¿Por qué no somos capaces de escuchar esa promesa, esa abundancia, esa bendición, esa prosperidad en la voz suave y dulce y delicada? ¡Wow! No lo identificamos. Pero ¿qué tal te grita? ¡Hey, abundantes bendiciones! Es que el Señor y tú saldrás y todos, y te levanta, porque somos emotivos, ¿cierto? El otro día, cuando daba las conferencias a sitios muy grandes, tenía que cuidarme, ¿no? Porque de repente en el micrófono levantas la voz y no sabes modular en el micrófono, pues se oye aquello que lastima el oído, ¿cierto? Pero a veces me perdía yo y no modulaba la voz y no alejaba el micrófono y cuando levantaba la voz, pues era estruendoso. Entonces una vez me dijo mi esposo, me dijo Adrián, oye, o sea, estabas gritando, ay, perdón, no fue mi intención. Y en otra ocasión le contesté, esta sí fue adrede, para que escuche. A veces el ruido llega a ser estruendoso y más que darte un sendero firme, lastima el oído, llega a lastimar el corazón, llega a lastimar el alma. ¿Por qué? Porque te vas con una falsa visión de lo que es Dios. Punto. Punto. No me digas, por favor, que esta fe no es bendición, que no es promesa que siempre se cumple. No me digas, por favor, que en medio de la oscuridad no llegas a la victoria, porque aquí estás, en el momento en que pensaste que ya no estarías. No me digas, por favor, que no es prosperidad, esa promesa de vida eterna, de alcanzar los brazos y el amor de tu Señor, de tener la misericordia cuando decidiste estar en el pantano como el hijo pródigo. No me digas, por favor, que lo que recibió el Padre no fue la promesa de amor, verla cumplida. Hagan una fiesta que mi hijo ha vuelto. El amor que se ve no le faltó. Pudo haber hecho lo contrario. Te fuiste, te quedas afuera. La abundancia, la bendición, la prosperidad. En las bodas de Caná, no se permitió que carecieran de lo que era un signo importante, el vino. Y la madre salió inmediatamente a la respuesta cuando nadie lo había pedido. La abundancia, la bendición, la acción, la obra de nuestro Señor sin una palabra por parte del pueblo. Pero sí del corazón de la madre que está protegiendo el pueblo para Cristo, su Hijo, quien lo entregó, por cierto, a nosotros. No me digas, por favor, que carecemos de algo teniendo a Dios a nuestro encuentro. Decía la hermana Marilupe, yo salgo sin bolsa, comentó con las señoras. Las llaves por aquello de la seguridad, la pluma porque tengo la vocación de maestra y mencionó una tercera cosa. ¿Por qué? Porque el resto no me ha faltado. Dios ve por mí. Y no sabemos escuchar lo que hay atrás de cada pasaje, de cada línea, de cada frase, de cada palabra, de cada promesa
del Señor. Pero no, como no sabemos escuchar, entonces nos vamos con la liritona, con el liritón, con el que explícitamente te dice, ¡hey, esto, lo otro aquí! ¡Pare de sufrir! Y ahí estamos. Claro, al mes, al año, a los 3 años, te das cuenta que la vida es la misma. Las falsas, el falso Dios. Pero aquí la promesa es la misma. Hoy, mañana y siempre. La vida no la cambia, pero te enseña a vivirla y a encontrar siempre en la batalla final la victoria, que es la victoria eterna. ¿Cuál es? La salvación de tu alma. ¿De qué le sirve al hombre desgastarse por lo que no le hará regresar a los brazos de su Padre? Amén. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por la ayuda, los amigos que están en Zoom. Gracias, Leti. Gracias a ti.